Nosotros nos vamos rápidamente a otra entrevista, esta vez con el ex congresista de la República, Richard Arce, quien ya se encuentra aquí conectado en vivo a través de Contigo en la Política, el programa donde analizamos todos los temas de la coyuntura, transmitido por todas las redes sociales de Contigo TV y también a través de la señal de Econocable, canal 13 y 713 en HD. ¿Qué tal? Bienvenido, congresista Richard Arce, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto como siempre poder dialogar con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿qué opina usted acerca del planteamiento de esta cuestión de confianza? ¿Cuál es el objetivo real de este mecanismo constitucional en una situación como esta, llena de polarización y de un enfrentamiento bastante crítico entre el Congreso y el Ejecutivo? Sí, en principio, evidentemente, percibo que es una improvisación de parte de Aníbal Torres, más por la coyuntura que se ha estado viviendo. Recuerda bien que él ha estado altamente cuestionado por haber ofendido públicamente a una periodista con expresiones machistas en términos de acoso político, que inclusive es causal, en realidad es una falta grave, hasta un delito, porque recuerdo bien que hemos promovido una ley para justamente sancionar el acoso político, porque él descalifica a la periodista Sol Carreño no por los argumentos, no por la denuncia periodística, sino por su condición de mujer. Entonces, en un momento donde estaba seriamente cuestionado en su función, él presenta esta solicitud al Congreso de la República, sabiendo además que hay un procedimiento expreso para plantear la cuestión de confianza. Si realmente la cuestión de confianza, lo primero debió haber presentado el acuerdo del Consejo de Ministros. Eso es muy importante, es el requisito previo para presentar una cuestión de confianza. Yo sé que después lo pueden regularizar porque los papeles se pueden firmar posteriormente. ¿Por qué no lo hizo, por ejemplo? Y otro tema determinante, ¿no? Que la cuestión de confianza se verbaliza. O sea, tiene que asistir al pleno del Congreso y plantearlo exponiendo los argumentos, ¿no? No es por intermedio de una carta. Entonces, con este antecedente, definitivamente, desde mi punto de vista, yo percibo más bien que es una iniciativa de Aníbal Torres, ¿no? Como una especie de impronta personal en un escenario donde yo veo que el gobierno no tiene ningún tema articulado, organizado, sino cada actor político dentro del gobierno hace lo que se le venga en gana, ¿no? Basta ver lo que ha sucedido con el gabinete en la sombra, ¿no? Que ha estado despachando justamente para actos ilícitos y que ahora la Fiscalía viene investigando. ¿Cuál es el objetivo entonces de anunciar esta cuestión de confianza? ¿Es quizás generar temor en el Congreso ante un posible cierre, sobre todo cuando se está impulsando desde el Parlamento una tercera moción de vacancia? ¿Cuál es el objetivo real o la estrategia que aplica el Ejecutivo con la presentación de este mecanismo constitucional? Mira, es evidente que es una jugada política, ¿no? Yo entiendo también que es parte de una estrategia que sigue muy bien en el manual marxista de agudizar las contradicciones, ¿no? Aníbal Torres permanentemente ha estado confrontándonos, polarizando al país, exacerbando estos sentimientos revanchistas que evidentemente tiene un trasfondo muy duro y es un problema estructural que vive el país. Me refiero a la marginación, a la exclusión, a la postergación, diría hasta racismo y hasta clasismo que se da en nuestro país, sobre todo con las personas que venimos de provincias, ¿no? Pero objetivamente, si te pones a analizar, en realidad esto tiene una pretensión que justamente es buscar rédito político. No es que están tratando de reducir esas brechas de exclusión que existen en nuestro país, ¿no? Y apelan a un tema muy sensible que está a flor de piel, que justamente es ese sentimiento que tienen muchos peruanos de haber sentido que el Estado no está presente, que se vive en un país donde hay mucha marginación y evidentemente genera rédito político. Pero entonces es altamente peligroso porque el presidente y en este caso el gabinete y el premier, que es su vocero, según lo que estipula la Constitución de la República, debería tener otra actitud, ¿no? Entonces, evidentemente lo que están buscando justamente es llegar a un nivel de polarización. Por eso en la marcha del día de hoy, ¿no? La toma de Lima, porque tiene inclusive ese mensajito subliminal, ¿no? De que pretenden justamente
generar caos, porque ellos creen que en ese escenario ellos pueden capitalizar y eso es altamente peligroso y ya el Congreso debió haber accionado hace mucho tiempo al respecto. Momentos dice: el presidente del Consejo de Ministros exige confianza. ¿Merece confianza un funcionario que actúa públicamente de la forma en que él actúa? ¿Las mujeres podemos confiar en su idoneidad para liderar la política de nuestro país? El Congreso, que nos representa, tiene la palabra. El Congreso tiene la palabra. Y ahora, respecto a eso, preguntarle también a usted, congresista, ¿cuál es el rol en estos momentos de este Congreso tan polarizado y también tan dividido? Este año y pico de gobierno ha sido la complicidad también de este Congreso de la República, seamos conscientes y objetivos, ¿no? Y que el Congreso ha abdicado en su rol de fiscalización y control político. Y se debe a cuestiones evidentes como la existencia de los niños, ¿no? Los niños y las niñas, ¿no? Estos congresistas que trabajan llamaremos a sueldo, ¿no? Para el gobierno porque buscan otro tipo de beneficios subrepticios, ¿no? Y además es evidente con la votación y la confesión que están haciendo colaboradores eficaces que en el Congreso hay topos, ¿no? Que están trabajando justamente con esta intencionalidad de querer buscar algún tipo de beneficio particular en desmedro de los intereses del país. Entonces, con un Congreso cómplice, evidentemente en un escenario de polarización, lo único que estamos haciendo es justamente lo que te decía, ¿no? Se agudizan las contradicciones y se está llegando a este nivel donde la población justamente lo que pide es un adelanto de elecciones como salida a la crisis, ¿no? Lo cual no lo va a hacer porque los congresistas están aferrados a su curul, ellos están pensando más en sus quincenas y vaya a saber Dios en qué beneficios que reciben por su función, beneficios ilegales seguramente, irregulares, como se ha ido mencionando y se ha ido denunciando, y ya, blindando las acciones que viene desarrollando el gobierno en Palacio, ¿no? O sea, la corrupción que hay en Palacio tiene un cómplice, y ese cómplice ha sido el Congreso de la República. Respecto a eso, ¿usted cree que esta tercera moción de vacancia logre su objetivo? Mira, es muy complicado porque también quiero ser muy objetivo, ¿no? Y algo que aprendí en el Congreso justamente es que no importa la razón, no importa los argumentos, no importa el fundamento jurídico, no importa el país. Al final lo que cuenta en el Congreso de la República es la suma aritmética de los votos, ¿no? O sea, la imposición y la fuerza de los votos es lo que va a determinar. En ese escenario no existen 87 votos para la vacancia, pues. Entonces, por más buena voluntad, por más buenos argumentos que se pueda tener justamente de parte de algunos congresistas que sí están haciendo un trabajo encomiable, han presentado inclusive una moción de vacancia bien sustentada. Aparte tenemos la denuncia que ha presentado como acusación, como denuncia constitucional, perdón, para que se abra una acusación constitucional contra el presidente de la República. Hay suficientes argumentos para vacar al presidente por incapacidad moral permanente, pero no se va a hacer porque simplemente no hay los votos. Entonces, tenemos que ver otros mecanismos, ¿no? Y entonces la posibilidad justamente va por este tema de la acusación constitucional, porque podría abrir un espacio para una suspensión del gobierno y que evidentemente con eso podamos tener una transición de poder, porque ya es insostenible lo que viene aconteciendo, ¿no? Aníbal Torres es la muestra justamente de la mediocridad de este gobierno, ¿no? Un tipo que no tiene escrúpulos, que nos ha mostrado que es capaz de blindar justamente y ser cómplice de los actos de corrupción de Palacio, nos muestra que al final este gobierno está enlodado, ¿no? Y que no hay gente que tenga la capacidad justamente de defender los intereses del país. Ahora, ¿en qué situación o en qué posición está la izquierda actualmente en medio de esta crisis, ¿no? Porque hay que recordar además que el presidente
ingresa o sale como mandatario elegido desde la cuna prácticamente del partido de Perú Libre, pero al parecer en el trayecto se dividen y hoy, como vemos, ya la bancada oficialista ha perdido peso, ha perdido quizás protagonismo e incluso continúan también las renuncias desde la bancada. La última fue del congresista Guido Bellido. ¿Cuál es la posición actual de la izquierda? ¿Consideran que quizás el presidente haya traicionado los principios con los cuales fue elegido o con los cuales impulsó su campaña electoral? Voy a parafrasear al expresidente Rafael Correa del Ecuador, ¿no? ¿Qué va a ser un presidente de izquierda, Pedro Castillo, ¿no? Involucrado en actos de corrupción y más aún con toda la incapacidad e incompetencia funcional que se demuestra, donde están copando con gente impresentable, inclusive en cargos desde ministros, viceministros, direcciones y tantos cargos políticos que definitivamente requerían un perfil técnico, ¿no? Entonces, la izquierda va a tener que cargar justamente esa cruz, porque no solamente han sido cómplices, han estado en este gobierno, se han estado peleando, eso es más que evidente, para buscar una cuota de poder, y el día de hoy tienen que cargar lamentablemente esta cruz, y te lo digo con mucha transparencia, porque evidentemente me considero un hombre de izquierda y que lamentablemente las acciones de Pedro Castillo nos van a pasar una factura muy grande, ¿no? Porque la historia dirá que en el año del bicentenario asumió el poder por elección popular, fue elegido presidente Pedro Castillo Terrones, de la izquierda, y al costado dirá, y fue un gobierno corrupto, ¿no? Porque son tantas las evidencias y el tiempo seguramente tendremos las sentencias que correspondan, ¿no? Pero evidentemente esto es una carga muy grande. Por eso es importante el deslinde, por eso es importante marcar la cancha, ¿no? Porque evidentemente, inclusive muchos compañeros que supuestamente tenían unas banderas y enarbolaban temas de derechos de las minorías, tema de defensa justamente a la mujer, temas de reivindicación en un país violento, ojo, el Perú es uno de los países más violentos contra las mujeres en Latinoamérica, y por eso era importante políticas de la educación con enfoque de género y todo esto han arriado las banderas para simplemente tener el espacio y tener tal vez un fajín, ¿no? Dentro del gabinete de ministros que tenía el gobierno, ¿no? Esto tiene un costo político definitivamente, y por eso es importante hacer el deslinde abierto, porque hay otra izquierda progresista, hay otra izquierda moderna, hay otra izquierda honesta y transparente, ¿no? Este gobierno definitivamente no nos representaría, ¿no? Pero lamentablemente somos la minoría, pues, de este sector, porque casi todos mis compañeros y camaradas de izquierda se subieron al coche del gobierno y el día de hoy tendrán que asumir su responsabilidad de esa complicidad, de ese aval y haber sido los garantes, como quien dice, de este gobierno corrupto. Usted dice, poderosamente esto nos hace pensar en el nombre de la señora Verónica Mendoza. Llama poderosamente la atención que una representante política no se pronuncie durante mucho tiempo sobre la situación actual del país y que sí salude quizás nombramientos o asunciones de mando en otros países, por ejemplo, como la última con Lula da Silva en Brasil. Pero ¿cuál es el rol o por qué quizás ahora prácticamente la señora Verónica Mendoza, al igual que otras personas y otros políticos de izquierda, guardan o mantienen un silencio tan ensordecedor? Es un silencio cómplice, evidentemente, porque ellos han sido garantes y han sido parte del gobierno. Que el día de hoy los hayan defenestrado del espacio de poder o estén en esa pugna, inclusive que hayan sido, yo decía, hasta burlados, ¿no? Por Vladimir Cerrón, porque se notaba que Vladimir Cerrón es el que corta el jamón y no le gustaba tener otros convidados en la mesa, ¿no? Y que hayan soportado justamente por una cuota de poder, por un fajín, ese tipo de acciones, y que inclusive el propio gobierno que habló recuerda bien, habló de la segunda reforma agraria. Mira, un tema tan sensible, sobre todo, yo soy apurimeño, en regiones donde la agricultura es determinante. ¿Qué han hecho con la agricultura? No han podido comprar ni siquiera la urea. Y ya te hablaba de las otras políticas que son más determinantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del manejo económico, la gestión de los conflictos sociales en torno a las actividades extractivas, ¿no?
para comentarte nomás, el corredor minero está bloqueado y ya no solamente es en Chumivilcas, ahora es en Espinar y se anuncia también en Cotabambas. Con todo este escenario, definitivamente es un costo político, te repito, muy alto que tendrán que asumir, y en el caso particular de Verónica Mendoza tendrá que responderle a sus militantes y a sus electores, ¿no? Esta complicidad con un gobierno corrupto, ¿no? Sí, señor Richard Arce, le pido por favor que se mantenga en conexión con nosotros aquí en Contigo en la Política, porque regresamos rápidamente tras la pausa para continuar conversando sobre la coyuntura y sobre esta cuestión de confianza y sobre las manifestaciones que ya se llevan reportando ahora en los exteriores del Congreso. Bueno, paramos por hoy, muchachos. Los latinos somos así. Si nos reímos, somos amigos. Y si eres amigo, eres familia. Siempre tenemos algo que celebrar, con un gran sentimiento latino que lo hace todo grande. Y que no nos cabe acá. Hagamos todo a lo grande y compartiendo, la vida se disfruta más. Exquisita. Regresamos innovados y con más entretenimiento que nunca. Con lo mejor de la gastronomía y emprendimientos. Belleza, turismo y mucho más. En la nueva temporada de tu programa favorito de aventura. De aventura, conéctate los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3:30 de la tarde. Con la conducción de Lucero Ruiz y Grecia Infante a través de la señal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Avanza confiado, con actitud imparable y sana, para mi gente peruana. Ahora Isana también en aerosol. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos.
Continuamos aquí en vivo a través de la señal de Econocable, Canal 13 y 713 en HD, y también por la transmisión en Facebook y YouTube de Contigo TV. Esto es Contigo en la Política. Nos volvemos a conectar con el ex congresista de la República, el señor Richard Arce. Precisamente, ¿qué opina respecto a la denominada Toma de Lima, la manifestación que se está reportando ya ahora en los exteriores del Congreso de la República? Sí, es importante que la población se manifieste, ¿no? Eso no está en cuestión. Creo que más bien debería ser una acción ciudadana permanente, ¿no? En el sentido, no por hacer vandalismo ni nada por el estilo, eso más bien sería vedado, ¿no? Pero que las personas se manifiesten en una posición u otra, eso es parte de la democracia y eso garantiza justamente que nuestro país tenga las libertades que establece inclusive nuestra propia Constitución. Ahora bien, el hecho es que lo descalifica acciones como que el propio presidente esté recibiendo a los dirigentes de la marcha, ¿no? Debería tener cierto tino, ¿no? Más prudencia al presidente, y si lo hace, que lo haga pues tras bambalinas, ¿no? Entonces lo hacen por la puerta de Palacio de Gobierno ingresando los dirigentes. La responsabilidad recae directamente ante cualquier acto de vandalismo que se pueda dar el día de hoy, ¿no? Estaremos atentos porque evidentemente el sábado pasado también hubo una movilización en contra del gobierno. Yo discrepo particularmente con los que lideran este tipo de movilizaciones, pero no en el fondo, ¿no? Que es muy importante que la ciudadanía se manifieste. Te comentaba que yo vengo justamente de un viaje, de una gira por el sur, y lo que he estado percibiendo en regiones como Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho, es que Pedro Castillo ha ido perdiendo la aceptación, ese bastión que tenía en el sur. Y lo que más bien está resaltando, y eso es peligroso para todo el país, es que existe una especie de desprecio por todo lo que representa la política, y hay un cuestionamiento abierto, no solamente ya contra Castillo, sino también contra el Congreso, y en una posición donde la gente siente ya un hartazgo y una especie de, yo diría, hasta conformismo con lo que viene sucediendo, ¿no? Y eso es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque algún mensaje radical, algún radical por ahí podría capitalizar estos espacios, ¿no? Y eso es peligroso porque evidentemente se aprovecharía justamente de esa sensación de desgobierno, de desgano que presenta la población frente a lo que representa la clase política, que el día de hoy, evidentemente, tanto por el Congreso y mucho más por los actos de corrupción de Palacio, es que nos ha llevado a esta circunstancia, ¿no? Una persona como Antauro Humala quizás podría avivar este hartazgo en la población. Definitivamente, ¿no? Porque además su discurso justamente es una especie de melodía para los oídos de sectores que reclaman, por ejemplo, justicia, ¿no? Cuando él habla de fusilar a los presidentes corruptos, evidentemente hace una retrospección a todo lo que ha representado este nuevo milenio de tener presidentes todos corruptos, ¿no? Que inclusive están con medidas restrictivas de libertad, ¿no? Con procesos. O sea, ninguno se salva de todos los presidentes, ¿no? Entonces, evidentemente ese tipo de expresiones va a tener respuesta y por eso es que él está tratando de capitalizar. El problema es que Antauro Humala es un radical y muchos de sus argumentos son inconsistentes, desfasados de la realidad y además en un extremismo, ¿no? Que no correspondería a una democracia, ¿no? Más tiene una posición, yo diría, hasta fascista, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Uno tiene que ser respetuoso de la democracia, tiene que ser respetuoso de la disidencia y en democracia además someterse a lo que representa el Estado de Derecho, ¿no? Antauro Humala con su discurso lo que más bien busca es justamente aprovecharse como lo que hizo en Andahuaylas, ¿no? Yo soy andahuaylino, vi el andahuaylazo y yo vi un aprovechamiento político que después encumbró a su hermano Ollanta Humala en la presidencia, ¿no? Y además ese es el detalle creo que determinante, ¿no? El Perú ya conoce quiénes fueron los Humala y qué hicieron con el país, ¿no? Ahí está todos los actos de corrupción, lo que significó Nadine Heredia, Lavallato y todo lo que ahora él está confrontando con la justicia. Así que no creo que sea una diferencia. Para mí son cocodrilos del mismo pozo, tanto Antauro como Ollanta. Perfecto. Bueno, agradecerle al ex congresista Richard Arce por este análisis que hemos hecho sobre la situación y vamos a mostrar a continuación un video
pido por favor que se mantenga un momento porque vamos a proyectar precisamente un video, una declaración del señor Antauro Humala, que al parecer va creciendo al menos en popularidad, sobre todo en varios puntos en el interior del país, porque él, como bien lo ha anunciado, tras salir en libertad, empezó pues una gira nacional junto al etnocacerismo. Me confirman si tenemos el video. Mientras tanto, estamos viendo también en la pantalla estas imágenes de la manifestación que ya se está reportando en los exteriores del Congreso de la República. Congresista Richard Arce, le pido por favor que veamos a continuación este video. 10 de noviembre, en que se ha programado una marcha, he de precisar que los etnocaceristas estamos de gira por el sur del país, convocando a la población en las plazas, llenando las plazas de las regiones sureñas andinas, porque estamos convocando, es lo principal para nosotros, a una gran marcha para el marzo del próximo año, a 500.000 de reservistas, para no solo derogar o combinar la derogatoria de la ley Antauro, que me impide postular a la presidencia de la República, sino principalmente, ya que estamos ahí 500.000 de reservistas, completar la faena y cerrar este Congreso putrefacto. Y en relación a la marcha de mañana, repito, la militancia etnocacerista de Lima se le ha dejado en libertad de participar, porque el grueso de la militancia, conmigo a la cabeza, estamos haciendo un recorrido político, un recorrido renacentista, revolucionario, ¿no?, por las regiones andinas del sur y centro del país. Para nosotros, en consecuencia, lo del 10, que es el día de mañana, va a ser un simulacro en comparación con la mega marcha monumental y fundamentalista, patriótica, que vamos a hacer en marzo. Eso es lo que les puedo decir. Viva el etnocacerismo, viva el general Juan Velasco Alvarado, viva el Tahuantinsuyo, carajo. Gracias. Bueno, definitivamente Antauro Humala le ha quitado todo tipo de apoyo, al menos al gobierno del presidente Pedro Castillo, además a quien en su momento denominó como un traicionero por no otorgarle quizás esta liberación, este indulto. Lo llamó ladrón de gallinas, ¿no? Y trató de minimizar los actos de corrupción de Pedro Castillo, ¿no? Habría que hacerle recordar que el que roba 10 o el que roba 1000 es ratero, ¿no? Eso es muy importante para que se pueda entender, ¿no? Y evidentemente te estarás dando cuenta que él es selectivo con la corrupción, ¿no? Cuando se trata de Pedro Castillo, lo trata con manos de seda, ¿no? Entonces, ese tipo de complicidad con la corrupción, y evidentemente lo hemos visto con Ollanta, con Nadine, definitivamente lo descalifica para cualquier tipo de liderazgo, ¿no? Además de lo que justamente él pretende argumentar, ¿no? Él habla de un etnocacerismo, él habla de Velasco. Es bastante contradictorio, ¿no?, con todo lo que representa. Parece que no leyó la historia para ver qué significa, o sea, tener posiciones justamente nacionalistas, ¿no? Cuando entendemos que el Perú es el Perú de todas las sangres, ¿no? Él habla por todo el tiempo con un mensaje de reivindicación del hombre cobrizo, que por supuesto yo me siento heredero de esa raza, heredero de esa cultura, pero el Perú ha ido desarrollando, ha ido creciendo, es fruto de migraciones, y lo que tenemos que buscar es la integración y la unidad de todos los peruanos. Estamos cansados de gente radical que pretende polarizar y dividir al país, ¿no? Entonces, tomarlo como de quién viene, ¿no? Tampoco vamos a minimizar y no nos vamos a sustraer del tema, ¿no? Antauro Humala es un actor político que tiene respuesta en sectores justamente muy sensibles y que más bien hay que ganarle en ese debate político, ¿no? Para poder explicar y quitarle la mascarilla, ¿no?, de que está engañando como lo hizo Ollanta en su momento, ¿no? Perfecto. Agradecerle al ex congresista Richard Arce por mantenerse aquí conectado con nosotros a través de Contigo en la Política. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto como siempre. Estaremos en contacto y esperamos que podamos salir de esta crisis profunda y llamar y exhortar que las movilizaciones tienen que ser pacíficas, que se puede levantar la voz fuerte sin hacer actos de violencia, ¿no? Eso es muy importante. Por supuesto que sí. Muchas gracias, señor Richard Arce. Y ahora nosotros vamos a mostrar un poco de las imágenes de la marcha
la denominada Marcha a la Toma de Lima en los exteriores del Congreso de la República. Vemos allí a decenas de personas que se han convocado desde muy tempranas horas. Prácticamente han tomado por sorpresa a la policía, pero también a los miembros del Congreso. Muchos ya se han pronunciado, los parlamentarios, algunos sorprendidos por esta manifestación que ha madrugado. Nosotros aquí desde Contigo en la Política y Contigo TV hacemos un llamado a la calma. La manifestación es legítima. Los ciudadanos tienen derecho a protestar, a manifestarse de manera pacífica y, por supuesto, la policía debe de garantizar que esto ocurra de la misma manera siempre, para no generar al menos panoramas de violencia ni escenarios que después tengamos que lamentar. Esto fue Contigo en la Política. Mi nombre es Marlon Rojas. No se despegue de nuestra programación, que ya venimos con más.